Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre la Caperucita Roja, un tema bastante interesante. Primero vamos a ver aquí en la introducción que el cuento de la Caperucita Roja es un cuento, la verdad, muy interesante que ha pasado y es muy popular también. Muchas transformaciones. Vemos desde Caperucita donde Caperucita se devora al lobo, la Caperucita sádica, le dicen Caperucita que se come al lobo, Caperucita donde el lobo se enamora de Caperucita, hay Caperucita amarilla, Caperucita azul, y en fin, hay una inmensa variedad de Caperucitas al día de hoy, y bueno, al día de hoy les voy a hablar primero sobre la historia original, bueno, no la historia original, sino la que más se parece a este relato, después cómo los hermanos Grimm, casi 100 años después del Charles Perrault, ya va a establecer un cuento un poco más feliz, y luego la simbología de este relato y los orígenes. Luego, finalmente, las enseñanzas que nos puede reflejar este cuento. Primero vamos a ver cuál es el relato que más se parece al relato original. Había una vez una niña de capucha roja que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba se encontró con el lobo, se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. Ella le respondió: a la casa de mi abuela, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? Aquí Caperucita le dije que va a tomar el camino de las agujas. Después el lobo toma el camino de los alfileres y ya que es el camino más corto, él llega y mata a la abuela. Luego, esta es la parte importante que no nos cuentan en la historia, es que el lobo va a poner sangre de la abuela en una botella y va a partir su carne en rebanadas sobre un plato. Después se va a vestir con el camisón y va a esperar a Caperucita. Luego Caperucita va a tocar la puerta y va a entrar y entra, hijita, ¿cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú, hijita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña come así lo que se le ofrecía mientras lo hacía. Un gatito dijo aquí, esta parte igual, el gato, no nos dicen del gato, que el gato dice: cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Esta parte hace referencia al canibalismo de esa época en la Edad Media y es la parte que le han quitado. Después el lobo le dice: desvístete y métete en la cama conmigo. Y luego, después de esto, Caperucita le pregunta: ¿dónde pongo mi delantal? Y él le dice: tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás. Después, cada vez que Caperucita se quitaba una prenda, la niña preguntaba: ¿dónde tiro mis zapatos? Y él decía: tírala al fuego, nunca más la necesitarás. Cuando la niña se metió a la cama, le preguntó a la abuela: ¿por qué estás tan peluda? Para calentarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comía. Aquí esta es la historia original en donde no hay final feliz, no, nadie rescatado. Aquí muere la abuela y Caperucita y ahí termina la historia. Ahora vamos a ir de un cuento ya que es igual de la Caperucita Roja, pero es el cuento más que todo que todos conocen, ¿no? De los hermanos Grimm, y que estos hermanos hicieron ya un final un poco más feliz sobre la Caperucita Roja. En este final ya no es tan triste como antes. Este final sí hay un final feliz. Vamos a hablar. Igual aquí había una vez una niña Caperucita. En este dice que era querida por todo aquel que lo conociera. Luego estaba su abuelita que igual le quería mucho y fue su felicidad. Y que un día le dio una capa o un gorro rojo y le quedó tan bien a la niña que ella siempre lo usaba. Luego ella estaba ahí, ¿no? Y un día su madre le dijo: ven, Caperucita Roja, aquí tengo un pastel y una botella de vino. Llévaselas en esta canasta a tu abuelita, que está enfermita y débil, y esto le ayudará. Vete ahora temprano, antes de que caliente el día, y en el camino camina tranquila y con cuidado. Aquí la madre le ordena a Caperucita de que camine con cuidado y que no se aparte de la ruta, que tampoco se vaya a caer, dice, quiebre la botella y que tenga mucho cuidado, y dice que no se aparte del camino. Y cuando entres a su dormitorio, no olvides decirle buenos días. Ahí no andes curioseando por todo el aposento.
Aquí Caperucita va, ¿no? Y dice, yo haré bien todo, no te preocupes. Luego Caperucita toma las cosas y se despide cariñosamente. La abuelita vivía en el bosque, como a 1 kilómetro de la casa, y no más había estado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero. Cuando se encontró con un lobo, se encuentra con el lobo y aquí Caperucita Roja no sabía que esa criatura podía hacer algún daño. Ella pensaba que era amable porque ella le dice, buenos días Caperucita Roja, le dice el lobo, y ella piensa que el lobo es amable, por eso aquí le dice, buenos días, amable lobo, ¿a dónde vas tan temprano? Caperucita Roja, le dice el lobo, y aquí Caperucita le da información y dice, a la casa de mi abuela. Luego le pregunta, ¿y dónde está tu abuelita? Y aquí Caperucita Roja le dice, eh, como a medio kilómetro más adentro en el bosque, su casa está debajo de 3 grandes robles. Robles es una especie de árbol, entonces estaba debajo de 3 grandes árboles, si le decimos de alguna forma, al lado de unos avellanos. Seguramente ya los habrás visto, contestó inocentemente Caperucita Roja. Entonces aquí el lobo le dice, acompaña a Caperucita y después le dice, oye, ¿no te has dado cuenta de que hay tan lindas flores por allá? ¿Por qué no las recoges algunas? Yo creo que a tu abuela le van a gustar. Yo creo también que no te has dado cuenta de lo dulce que cantan los pajaritos. Aquí es donde pues el lobo engaña a Caperucita y Caperucita se distrae y el lobo llega antes que la abuela. Entonces el lobo llegó antes que la abuela, mientras Caperucita decía también, no importará si es que me quedo un momento acá tomando las flores, que yo creo que mi abuelita puede esperar y después voy hacia allá, entreteniéndome un poco. Entonces ahí aprovecha el lobo y le engaña a Caperucita y llega donde su abuela y toca la puerta y le dice quién es y la abuelita le dice Caperucita Roja, dice el lobo. Contestó el lobo, traigo pastel y vino, ábreme por favor, mueve la cerradura y abre tú, le dice la abuela porque dice que ella está débil y no puede levantarse. Luego el lobo mueve la cerradura y abrió la puerta y sin decir ni una palabra se fue directo a la cama y de un bocado se la tragó. Luego esperó a Caperucita. Aquí Caperucita luego dice ya, creo que ya es hora de que me vaya. Y Caperucita llega y cuando llega ella se sorprende porque ve la puerta entreabierta y siente algo que en ese momento Caperucita podría haber huido, haber escapado o irse a otro lado, porque ha visto que estaba la puerta abierta y luego dice, oh, no me siento incómoda hoy. Entonces Caperucita entra y luego dice buenos días y nadie le responde. Entonces luego entra y el lobo se para y se la come. Ok, pasa eso. Pero en la historia de los hermanos Grimm se añade al cazador, que dice que un cazador casualmente por ahí estaba caminando y paseándose y de repente ve a un lobo ahí. El lobo dice que después se echa en la cama y empieza a roncar tan fuerte y el cazador dice, oh, esa viejecita ronca muy fuerte, a ver, voy a ver algo así y mira a la ventana y luego ve a un lobo y dice, oh, viejo, viejo, te he encontrado, viejo rufián, algo así le dice, pero luego le apunta con la escopeta, pero él piensa y dice, tal vez la abuelita está ahí adentro y en vez de apuntar con su arma, empieza a cortar con tijeras la panza del lobo. Luego poco a poco ve un gorrito rojo que es la de Caperucita Roja y luego dice, oh, ¿cómo he estado ahí adentro? Dice Caperucita Roja. Luego la abuela igual es rescatada y dice que la abuelita casi se muere. Luego inmediatamente Caperucita trae piedras y le pone en el cuerpo, en la panza del lobo. Luego el lobo cae y muere por las piedras y todos son felices, ¿no? La Caperucita y su abuela toman lo que había traído y después de eso se dice que otra vez Caperucita llevaba pasteles a su abuelita y otro lobo le habló. Esta vez Caperucita ya estaba de la defensiva y siguió directo su camino. Luego llegó donde su abuela y le dijo, me he encontrado con otro lobo y fue muy sospechoso que de no haber que era muy sospechoso y quería hacer algo más, ¿no? Algo así le dice y luego su abuela dice, no te preocupes, y luego el lobo toca la puerta y dice, soy Caperucita y he traído los pasteles, pero no le abren porque ellas saben que no es Caperucita y saben sus intenciones. Esperan hasta la noche y el lobo espera a que la Caperucita salga de la casa y se la coma en la oscuridad. Y comérsela en la oscuridad, eso planea el lobo, pero luego su abuela dice, mira Caperucita, hay una olla en el frente, ¿por qué no la traes y la ponemos en la chimenea? Y luego el lobo huele esa olla, ese aroma y se ve atraído, luego entra y es quemado por la olla y ahí termina la historia. En esta historia podemos ver un final más feliz, menos sexual y menos caníbal
y mucho menos le han quitado esas partes tal vez un poco aterradoras. Luego vamos con los orígenes del cuento de la Caperucita Roja. Los orígenes y el significado. Primero está el canibalismo, que este cuento se remonta a la Edad Media, a esa época en la que los señores feudales de la Edad Media, castillos, señores, ahí que más que todo esta historia es de ese contexto. Pues en esa época se puede ver que cuando el lobo trata de engañar a Caperucita Roja, no trata, le engaña de que tome de la sangre de su abuela y coma de la carne de su abuela en el plato que estaba ahí. Ella es engañada y ahí comete canibalismo. Yo creo que esto igual ocurría en esa época porque se refiere a ese contexto en el que se hizo esta historia, este relato. Entonces yo creo que había canibalismo en esa época. Algo así ocurría, que personas malas obligaban a niños inocentes o así, canibalismo. Luego el abuso sexual que vemos aquí del lobo cuando le dice a Caperucita, quítate esa prenda, prenda por prenda, quítate tu ropa y éntrate conmigo. Luego esa parte, luego también el abusador sexual que le representaría al lobo como un sociópata de que siempre espera el momento, planea el momento para disfrutar a su presa, y siempre el sociópata también elimina a la figura protectora que sería la abuelita, se la come. Y luego la parte donde vemos aquí a Caperucita y al lobo disfrazado de abuela, vemos que esa confusión que mayormente dice que se da también en niños que sufren agresión o violencia por un familiar, que ellos se confunden en infantes que son abusados por familiares. Entonces eso es lo que significaría: el lobo sería el abusador sexual o un delincuente también puede ser, pero eso representa. Luego, aunque la mayoría dice que la historia de Caperucita Roja de los hermanos Grimm es la más famosa, la reconocen. El que publicó la historia que más referencia hace a la época actual es Charles Perrault, el que más se acerca a la Edad Media. Luego tenemos al cuento y las enseñanzas. El bosque sería como el escenario de peligros donde nosotros pasamos y es peligroso para nosotros atravesar el bosque, ese peligro que corremos siempre, ¿no? Después, como no confiar en extraños, sería porque aquí, aunque el lobo tenía supuestas buenas intenciones, Caperucita Roja, el lobo presentó buenas intenciones a Caperucita Roja, detrás se escondía propósitos muy macabros. Luego, otro sería no revelar a las personas, porque vemos que aquí el lobo le pregunta: ¿a dónde vas, Caperucita? Y el Caperucita le dice: estoy yendo a la casa de mi abuela, mira, está a 1 kilómetro. Le dice todo lo que hacía, por qué, dónde y para qué, le dice todo. No hay que decirle datos personales. Esto mayormente ocurre hoy en día en las redes sociales, donde las personas le dicen datos personales a desconocidos. Luego, no desobedecer a nuestros padres, donde su abuela le dice prácticamente que no se distrae, que no sea parte del sendero. Ella no le escucha y pues desobedece. Luego, no bajar la guardia, porque vemos que Caperucita, a pesar de que del artilugio que puso, aunque el artilugio que puso el lobo engañó a Caperucita Roja, vemos que hay muchas distracciones por parte de Caperucita, porque se distrae con los conejos, con las aves, con las flores. Ahí baja la guardia. Luego, otra enseñanza es más para los padres, de que no descuidar a nuestros hijos, a los hijos, porque siempre ellos van a correr peligro, ¿no? Y aunque la madre les dijo que evitara que corriera que se desviara del camino, siempre va a haber peligros, y aunque pensemos que nuestros hijos sean responsables y autodependientes, siempre van a haber peligros y tenemos que cuidarles más, ¿no? Esto va para los padres. La figura del lobo. La figura del lobo se trata de la encarnación de un ser perverso que, aunque sea un lobo, en la actualidad sería representado como un delincuente, el sociópata, el abusador sexual, aquel que quiere hacer daño a esos niños. Esto se remonta más que todo a esa época, ¿no? En la época medieval. ¿Y por qué el cuento era tan terrorífico? El primer relato de la historia original era tan tenebrosa. Era para asustar a los niños, y que de alguna forma, si se asustaban, ellos podrían cumplir y obedecer a esta historia, y así cuidar la seguridad de los niños, asustándoles en serio. Entonces, en versiones, la figura del lobo reemplazaba directamente. Dice que en historias más antiguas de la Caperucita Roja, el lobo ya no era un lobo, sino era una persona en sí. Entonces es la metáfora de un animal que hace alusión a la perversión de algunas personas. En conclusión, podemos decir que el cuento de la Caperucita Roja es sin duda uno de los relatos más famosos, y muy interesante ver cómo ha ido cambiando hasta ahora, y cómo hoy en día sigue, porque nadie está exento de
los problemas y los peligros que hay en el mundo, ¿no? En la sociedad, es necesario siempre aprendernos a cuidar y tenemos que cuidarnos. Gracias.